Bueno, vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 28. Dice la palabra de Dios: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables hoy a nuestros corazones con tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayudes a pensar en lo que dice aquí, a usar nuestra mente que tú nos has dado. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender mejor y mejor estas cosas, porque necesitamos, Señor, saber que no todo lo que brilla es oro, Señor. No todo el que tiene una Biblia en la mano dice la verdad. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver esta realidad tan grande. El hecho de que hay falsos maestros. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues la verdad es que si no fuera por el hecho de que estamos predicando libros enteros o cartas enteras de la Biblia, seguramente pues yo por lo menos nunca estaría predicando acerca de este tema y mucho menos estaría mirando este pasaje, porque es un pasaje difícil. Es un pasaje que digamos que no es muy fácil, ¿no? Yo sé que se puede ver eso de que tenemos la unción del Espíritu y todo eso, y seguramente conoceréis este pasaje por ese versículo, pero si lo miramos en el contexto, no solamente habla de eso, sino que habla de muchas otras cosas. Y si no fuera porque estamos aquí predicando expositivamente Primera de Juan, pues no tocaríamos este tema nunca, pero es un tema necesario conocer. Y ya veremos por qué. Ahora, cuando yo empecé esta serie de Primera de Juan, no os hablé mucho acerca del contexto histórico, qué es lo que estaba pasando en el momento cuando Juan escribió esta carta. Y la razón por la cual no entré mucho en detalle acerca de eso es porque es un poco lioso, es un poco complejo entender los problemas que estaban surgiendo en ese momento cuando Juan escribió su carta. Pero en este momento voy a hacer un poco de énfasis en ese contexto histórico y de lo que estaba pasando en el momento cuando Juan escribió su carta. Entonces, cuando Juan escribió su carta, estaba empezando a surgir una nueva filosofía llamada gnosticismo, con una G antes de N, una G que no se pronuncia, gnosticismo. Esta nueva filosofía tenía como base las enseñanzas de los antiguos filósofos griegos, tales como Sócrates, Platón o Aristóteles o otros filósofos griegos. La enseñanza base de esta filosofía
era que el mundo natural, el mundo creado, es malo, es un error, nunca tenía que haber existido. Mientras que para ellos el mundo espiritual, el mundo inmaterial, es bueno. Entonces tenemos por un lado todo lo material malo, todo lo inmaterial bueno. Nuestra alma es buena, según ellos, pero nuestro cuerpo es malo. El gnosticismo, basado en las ideas de estos antiguos griegos, hacía una dicotomía, hacía una separación entre lo material y lo espiritual. Para los gnósticos, la creación del mundo material fue un error. Según ellos, los seres humanos son entes o individuos espirituales atrapados en un cuerpo material. Dado que el ser humano está atrapado en la cárcel del cuerpo, su objetivo en la vida es escapar de esta cárcel que es nuestro cuerpo. Esto es lo que enseñan ellos, no es lo que enseñamos nosotros, por cierto. La libertad, ahora, ¿cómo se consigue la libertad, según ellos, de la cárcel del cuerpo? Bueno, pues la libertad del cuerpo material solo se podía conseguir a través de la gnosis, que significa conocimiento. Son palabras griegas. Ahora, esta gnosis o este conocimiento solo se podía adquirir mediante profundas meditaciones en cosas más allá de nuestros sentidos. No todo el mundo podía llegar a tal conocimiento. Solo unos pocos elegidos podían llegar a tener eso. Solo unos pocos podían llegar a estar en ese estado gnóstico, en ese estado de gnosis en el cual pues se da cuenta de que todo lo material es malo y cuando ha llegado a ese punto, pues como si se ha liberado de su cuerpo o algo por el estilo. Ahora, no estaríamos hablando acerca de estas cosas si no fuera porque esta enseñanza fue introducida en el cristianismo y mezclada con el cristianismo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos porque Juan, el apóstol, en Primera de Juan, precisamente en esta carta que estamos mirando, combate muchas de las ideas del gnosticismo que se había mezclado con el cristianismo. No sabemos exactamente qué forma de gnosticismo se había infiltrado en la iglesia a la cual estaba escribiendo Juan. Por lo que escribe Juan, parece que se había infiltrado y mezclado con el cristianismo una forma de gnosticismo que se caracterizaba por un comportamiento amoral, un comportamiento libertino, un comportamiento inclinado al libertinaje, es decir, tú puedes hacer lo que te da la gana a ti. Entonces había muchas formas de gnosticismo, había un gnosticismo que era mucho más rígido, era un gnosticismo en el cual pues trataban de no dejarse de llevar por los deseos de la carne. Esas personas, pues muchos de ellos se encerraban en sitios donde no podían ser influenciados por nada del mundo, pero en especial en esta carta, en esta iglesia, mejor dicho, a la cual está escribiendo Juan esta carta, parece ser que se había mezclado una forma de gnosticismo que era amoral, que les daba igual toda ley, hacían lo que les daba la gana. Eso es lo que parece ser. ¿Por qué? Porque tenemos muchos detalles en esta Primera de Juan. Por ejemplo, no hace falta que vayáis, pero en el capítulo 1, Juan, él pone énfasis en el hecho de que Dios es luz. Y por causa de que Dios es luz, si tú dices que estás en comunión con este Dios de luz y andas en tinieblas, eres un mentiroso. También dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. También dice que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Estos son solo unos ejemplos para que veamos que se había infiltrado esta forma de gnosticismo que les daba igual el pecado, les daba igual los mandamientos de Dios, hacían lo que les daba exactamente la gana. De ahí la insistencia de Juan en la carta de no andar en pecado, guardar los mandamientos de Dios, amar a los hermanos y no amar al mundo. Todas estas cosas las escribe Juan desde el capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 17. Ahora, puede ser que alguien esté aquí pensando que todas estas cosas son irrelevantes para nosotros hoy en día, ¿no? Como si, bueno, sí es verdad, el gnosticismo se infiltró en la iglesia a la cual estaba escribiendo Juan, pero hoy en día ya no existe esa clase de pensamiento entre nosotros, nadie aquí está pensando que el cuerpo es malo o algo por el estilo, nadie aquí trata de buscar una gnosis
especial, o espero que no, por lo menos. Sin embargo, lo que Juan hace en su carta no es darnos una guía de cómo luchar exclusivamente con el gnosticismo, sino darnos una guía de cuál es el verdadero cristianismo. Entonces, no solamente se centra, bueno, mirad, aquí tenéis los pasos para enfrentarnos con el gnosticismo. No solamente hace eso, sino que nos da una guía de cuál es el verdadero cristianismo que debemos nosotros poner en práctica. Si lo miramos de esta manera, entonces seremos capaces de aplicar esta carta a cualquier forma de cristianismo que no es conforme al cristianismo que se nos presenta en esta carta. Seremos capaces de permanecer en la verdad cuando surge la mentira. Ahora, antes de entrar al pasaje, necesitamos recordar algo muy importante. Recordar el hecho de que Juan es un apóstol. Juan, el que escribió esta carta, es un apóstol. Él no fue cualquier persona. Él no fue un ancianito de 100 años o 90 años, a saber cuántos años tendría cuando escribió esta carta. No fue un ancianito que empezó a escribir estas ideas diciendo, mira, podéis hacer esto. No, él tenía la autoridad de apóstol cuando escribió esta carta. Él tuvo el encargo divino y la autoridad divina de hablar las palabras de Dios. Por tanto, si queremos sobrevivir a cualquier falsa enseñanza, necesitamos permanecer en la doctrina apostólica. ¿Sí? Necesitamos permanecer en la doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los encargados de darnos la palabra de Dios. Tú lees el Nuevo Testamento y vas a ver que la mayor parte del Nuevo Testamento es escrito por apóstoles o amigos, bueno, todo el Nuevo Testamento, mejor dicho, es escrito por apóstoles o amigos de apóstoles. ¿Sí? Y por eso necesitamos permanecer en esta doctrina apostólica. Esta doctrina apostólica la encontramos ¿dónde ahora? ¿Hay apóstoles hoy en día? No, la encontramos en la Biblia. La encontramos en la Biblia, lo que dejaron escrito los apóstoles o amigos de apóstoles. Ahora, en esta mañana vamos a estar estudiando este pasaje que hemos leído, 1 de Juan, capítulo 2, del 18 al 28. Con eso en mente, con el hecho de que estaba empezando a surgir esta filosofía del gnosticismo, y Juan está escribiendo precisamente por causa de eso a esta iglesia. Y creo que este texto contesta dos preguntas fundamentales. ¿Por qué necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? Y la segunda pregunta, ¿cómo permanecer en la doctrina apostólica? Entonces la primera es el por qué necesitamos permanecer y la segunda es cómo hacerlo. Ahora, yo iba a hacer todo un mensaje de las dos preguntas, pero me di cuenta que íbamos a estar aquí mucho tiempo. Entonces solo vamos a contestar a la primera pregunta en este mensaje y ya Dios mediante en el siguiente veremos cómo permanecer en la doctrina apostólica. Entonces la primera pregunta, ¿por qué necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? ¿Por qué necesitamos hacerlo? Fijaros, la primera razón la encontramos en el versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La primera razón por la cual necesitamos permanecer en la doctrina apostólica es porque hay falsos maestros. Esa es la primera razón. Ahora, en este pasaje, los falsos maestros son llamados anticristos. Anticristos. En toda la sección que estamos estudiando en esta mañana, aprendemos varias cosas acerca de estos anticristos, acerca de estos falsos maestros. Aprendemos 4 cosas sobre estos anticristos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? Primero, porque hay falsos maestros. Y en este pasaje aprendemos 4 cosas de estos falsos maestros, de estos anticristos. Lo primero que aprendemos es que la presencia de anticristos o falsos maestros es la señal de que estamos en el último tiempo. ¿Qué les dice? Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y por qué sabemos que es el último tiempo? Porque hay anticristos. Por eso, según lo que enseñaban los apóstoles, antes de la venida de Cristo, tenía que venir una persona que es llamada anticristo. Fijaros lo que dice ahí. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, ¿de quién?
de los apóstoles, y según vosotros oísteis que el anticristo, esto ya es singular, los otros son plural, pero esto ya es singular, según vosotros oísteis que el anticristo viene, entonces según los apóstoles, antes de la venida de Cristo, antes de que Cristo venga por segunda vez, tiene que venir una persona que es llamada anticristo, en este pasaje. Esta persona estaría en oposición directa a Cristo, eso es lo que significa anticristo. Anti es en contra de Cristo. Esta persona estaría en oposición directa a Cristo. Ahora, aquí no se nos habla del anticristo, porque el propósito de Juan no es hablarnos tanto del anticristo en singular, sino más bien de los anticristos, de los falsos maestros. Pero tenemos una buena descripción, que vamos a echarle un vistazo, acerca del anticristo en singular que va a venir. El hermano Paco, yo sé que estuvo predicando de esto, pero vamos a mirarlo otra vez. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4 y 8 al 10. Vamos a ir ahí un momento, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Aquí es llamado hombre de pecado o hijo de perdición. En 1 Juan es llamado anticristo. Y dice, fijaros características de este anticristo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fijaros versículos 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, otra vez el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Veis cómo este anticristo se va a manifestar antes de que venga Cristo? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí vemos una descripción mucho más detallada acerca de este anticristo. Lo que está claro es que va a venir antes de que Cristo venga, justo en ese momento antes. Pero claro, para que no nos relajemos y digamos, bueno, eso todavía falta. Hasta que venga el anticristo podemos estar tranquilos, ¿no? Fijaros lo que nos dice el texto. Hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en 1 Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. El anticristo viene, pero ya hay anticristos. Entonces, este anticristo vendrá justo antes de que venga Cristo, ya lo hemos dicho. Sin embargo, el espíritu de oposición a Cristo, el cual representa este anticristo, ya está presente en el mundo. Ya está presente en el mundo. Y puesto que hay este espíritu manifestado en personas que enseñan cosas contrarias a las que enseñó Cristo, muestra que estamos en el último tiempo. Ahora, algunos de vosotros diréis, ¿qué significa el último tiempo? Lo que significa el último tiempo es lo siguiente: es el periodo que hay entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. ¿Sí? Entonces tenemos la primera venida de Cristo, la cual Él vivió esa vida, Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta, sin pecado, murió en la cruz, satisfaciendo la ira de Dios para que Dios pudiera salvar a pecadores como tú y como yo, resucitó de los muertos y ascendió a los cielos. Esa es la primera venida de Cristo. Pero falta otra venida, la segunda venida. En ese momento vendrá para juzgar. Entonces el último tiempo es el periodo que hay entre la primera venida y la segunda venida. Ahora es un periodo de tiempo indefinido, no hay fecha, no sabemos, va a acabar tal día, es un periodo de tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice cuándo Cristo va a venir. Y es este periodo indefinido en el cual nos encontramos nosotros ahora mismo y en el cual también se encontraron los apóstoles, por ejemplo, del primer siglo y los cristianos del primer siglo y todos los cristianos que han vivido desde entonces hasta ahora y hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver
un texto que dice esto más claramente, Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, que aquí creo que lo dice mucho más claro. Hebreos 1, versículos 1 al 2 dicen, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, aquí el último tiempo es mostrado como postreros días. Postrero, los últimos, significa los últimos días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Veis cómo el Hijo inaugura el último tiempo? Cuando Cristo vino y ascendió a los cielos, después de todo lo que hizo, inauguró el último tiempo. Ya no hay más cosas que Dios vaya a hacer. Estamos en el último tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora, una cosa obvia que aprendemos aquí en 1 de Juan de esto es que en este momento hay anticristos. Nos dice eso, ¿verdad? 1 de Juan capítulo 2, el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En este momento hay anticristos, hay personas que enseñan diferentes doctrinas a las enseñadas por los apóstoles y que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Necesitamos saber que no todo el que dice ser cristiano y que enseña la Biblia es de Dios. No todo el que tiene una Biblia en mano y una corbata es de Dios. Bueno, yo tengo una corbata, no os metáis conmigo. Necesitamos estar con las antenas bien altas y saber que hay anticristos. Eso es lo primero que necesitamos entender. Hay anticristos. Este último tiempo es un tiempo de guerra. No es un tiempo en el cual podamos estar relajaditos diciendo, bueno, mira, tiene una Biblia. Mira cómo habla, mira qué bonito habla. No, es un tiempo de guerra, no es un tiempo de paz. Es un tiempo en el cual hay una guerra por la pureza doctrinal. ¿Estamos nosotros conociendo más y más la doctrina pura, la cual está en la palabra de Dios? ¿Estamos nosotros sujetándonos humildemente a la palabra de Dios? Porque solamente de esa manera podremos identificar a esos falsos anticristos. Mira, tú no necesitas saber todas las falsas doctrinas que hay en el mundo, con tal de que conozcas bien la doctrina correcta que está en la palabra de Dios. Entonces, ya hemos visto que lo primero que aprendemos de los anticristos, es decir, que su presencia es la muestra de que estamos en el último tiempo. La presencia de los anticristos es la muestra de que estamos en el último tiempo. Cristo puede venir en cualquier momento. Pero lo segundo que aprendemos acerca de estos anticristos es que se preparan en las iglesias. Fijaros el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo más impactante de los anticristos y de los falsos maestros es que en un tiempo estuvieron en la iglesia. Estas personas que se oponen abiertamente a Cristo con su falsa doctrina estuvieron en la iglesia. Los anticristos no se preparan en seminarios liberales que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. No se preparan ahí, no empiezan ahí. Se preparan en la iglesia, salen de las mismas iglesias. No se preparan entre los ateos. No salen de los ateos, los falsos maestros, salen de las iglesias. Se preparan en las iglesias. Aquí Juan no habla de personas que están en contra de Cristo con doctrinas totalmente antibíblicas. Aquí Juan habla de personas que son expuestos a la luz de la palabra de Dios, conocen la verdad, pero aún así se alejan de esa verdad para seguir una mentira. ¿Sí? Entonces no está hablando aquí de personas que abiertamente creen, digamos que creen en doctrinas totalmente como la evolución o cosas por el estilo. No está hablando de esas personas, está hablando de personas que parecen tener la verdad, porque han sido expuestos a la verdad de Dios, pero aún así lo que ellos creen en el fondo es una mentira.
A eso se está refiriendo Juan. Todo aquel que no enseña la doctrina de los apóstoles que encontramos en la Biblia es un anticristo. Todo aquel que no persevera en esta doctrina es un anticristo. Estas personas no perseveraron en la enseñanza apostólica y tarde o temprano salieron, porque la verdad y la mentira no pueden coexistir. No pueden estar juntos. Fijaros, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La verdad y la mentira no pueden estar juntas. Tarde o temprano, o bien sale la verdad de donde hay mucha mentira, la persona que tiene la verdad sale de un sitio donde hay mucha mentira, o bien al revés, que es lo que debería ser, o bien más bien los mentirosos salen de un grupo de hermanos que son fieles a la verdad. No todo el que está en la iglesia es de Cristo, solo el que persevera es de Cristo. Solo el que persevera en la doctrina apostólica. Fijaros, 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Solamente aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo tienen al Padre y al Hijo. Pero estas personas salieron. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Bueno, la doctrina de Cristo fundamentalmente es el Evangelio. Eso es la doctrina de Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de que Dios envió a su Hijo para ser nuestro sustituto que llevaría nuestro pecado en esa cruz. Cualquier cosa que no sea conforme a eso, por muy bonito que te lo pinten, es mentira. Cualquier cosa que no se parezca a esto, es una mentira. Cualquier cosa que no sea eso, y por mucho que se parezca a eso, es mentira. Esto ahora nos lleva a la tercera característica acerca de los anticristos. Ya hemos visto que la presencia de los anticristos es la señal de que estamos en los últimos tiempos. También hemos visto que los anticristos salen de las iglesias. No están en los seminarios, salen de aquí, de las iglesias. Y la tercera es que la enseñanza de ellos es mentira. La enseñanza de los anticristos es mentira, así de simple. Ahora, ¿qué era lo que enseñaban particularmente los anticristos a los que se dirige Juan? Esto lo vemos en los versículos 22 y 23 de 1 Juan capítulo 2. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora, al principio os hablé acerca del gnosticismo, esa enseñanza de los falsos, de los filósofos griegos, ¿no? Decíamos que es una filosofía basada en las ideas antiguas de los antiguos filósofos. También os decía que esta enseñanza se había filtrado en las iglesias. Particularmente se había infiltrado en la iglesia a la cual estaba escribiendo Juan. Ahora, justamente estos versículos 22 y 23 nos dan una pista de las enseñanzas de estos anticristos. Ahora, no quiero entrar en mucho detalle de lo que enseñaban estos anticristos de esta iglesia particularmente, porque es muy compleja de entender. La verdad es que es muy difícil de entender. Tendríamos que estar aquí durante mucho tiempo para llegar a entender algo de esta doctrina. Pero os voy a dar un resumen para que más o menos os hagáis una idea de lo que creían estas personas, de cómo habían mezclado el gnosticismo, ideas mundanas, con el cristianismo. Estos anticristos creían que el Hijo de Dios, ahora para ellos el Hijo de Dios no es la segunda persona de la Trinidad. Para ellos el Hijo de Dios era una emanación de la divinidad. ¿Vale? Entonces estos anticristos creían que esta emanación de la divinidad no había venido al mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces esta emanación no vino al mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Para ellos, el Hijo de Dios, nunca tomó una verdadera naturaleza humana. Tal como todos los humanos, tal como nosotros, ¿no? ¿Por qué creían eso?
porque para ellos la materia, el cuerpo, era algo malo. Era inconcebible que una divinidad se hiciera hombre y tuviera un cuerpo malo si ellos odiaban el cuerpo, ¿no? Para ellos era una cárcel. Entonces no entendían cómo una divinidad podía tener un cuerpo físico. Era inconcebible. Según ellos, el Hijo de Dios, esta emanación de la divinidad, de alguna manera habitó en Jesús de Nazaret desde su bautismo, invistiéndole de poder para hacer todos los milagros que hizo. Entonces, para ellos, esta emanación de la divinidad no tomó una naturaleza humana, sino más bien que tomó, digamos que de alguna manera poseyó el cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿sí? Le permitió, le dio los poderes para que hiciera todos los milagros que él hizo, a partir de su bautismo, no desde su niñez, a partir de su bautismo. Y cuando llegó el tiempo de la cruz, esta emanación se alejó de él. Entonces el que murió en la cruz no tiene nada que ver con Dios, era un simple ser humano para ellos. Ahora entiendo perfectamente que si hay alguien aquí que no ha entendido nada de lo que he dicho acerca de esta doctrina de los anticristos, no te preocupes porque no importa. Como dije antes, es muy complejo. He intentado resumirlo al máximo. La buena noticia es que no tienes que entenderlo. Es más, si lo has oído y has pensado que esto es una mentira, es una locura, es una bobería, estás en el buen camino. Juan dice acerca de esta doctrina que es mentira. Fijaros lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Eso es lo que ellos decían, que Jesús no es el Cristo, no es el Hijo de Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús le llama aquí, Juan les llama aquí mentirosos a estas personas que niegan eso. Entonces, esta enseñanza de ellos era mentira. Todo aquel que niega que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, venido en carne, es un mentiroso. Mira, hemos estudiado ya los jueves la doctrina acerca del Hijo de Dios, hemos estado mirando la naturaleza de Jesús, y por eso os animo a que vengáis, de verdad los jueves estamos mirando estas cosas mucho más profundamente, mucho más en detalle. No tengo tiempo para enseñaros esto ahora mismo, pero nosotros sabemos por la Biblia que Dios se hizo carne. Dios, el Hijo, tomó una naturaleza humana, se hizo carne, habitó entre nosotros, y estando en esa naturaleza humana, Él era Dios y hombre al mismo tiempo, 100%. Ahora, sus dos naturalezas no se habían mezclado, sino que seguían intactas las dos, en una misma persona, en Jesús de Nazaret. Ahora, esto es muy complejo de entender, lo entiendo. De hecho, en un sentido es un misterio. ¿Cómo es posible que en Jesús de Nazaret estuviera la humanidad 100% y la divinidad al 100%? No lo entendemos del todo, pero eso es lo que nos enseña la Biblia. Nuestra labor como cristianos no es descifrar los secretos que Dios se ha guardado para sí. No es esa nuestra labor. Nuestra labor es permanecer en lo que enseña la Biblia, aunque no lo entendamos del todo. Y ciertamente esta es una doctrina, lo llaman la unión hipostática, es una doctrina difícil de entender, igual que la doctrina de la Trinidad. ¿Quién entiende, verdad, que Dios existe como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Estas personas son Dios, 100% Dios, las tres, pero solo hay un Dios. ¿Quién entiende eso? Nadie. Pero eso es lo que nos enseña la Biblia, es lo que debemos afirmar. Pero estas personas, estos anticristos, en su afán de descifrar los misterios de Dios, dijeron, muy fácil, en realidad Jesús nunca fue Dios, sino que más bien, de alguna manera, esta emanación de la divinidad tomó un cuerpo como si le poseyera o algo así, e hizo todo lo que hizo, ¿no? Estas personas se habían alejado de la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, puede ser que alguien piense que esto son cosas del pasado. Ya no existe el gnosticismo, o por lo menos ya no es tan fuerte en las iglesias, y eso es verdad. Puede que eso sea verdad, sin embargo, hay otras enseñanzas que se pueden infiltrar en las iglesias que hacen lo mismo, negar al Hijo de Dios. Hay muchas otras enseñanzas falsas que niegan al Hijo de Dios, que no se sujetan a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová. Ellos salieron de una iglesia con un líder que enseñaban cosas totalmente diferentes.
enseñaban que Jesús no es Dios. Pero gracias a Dios salieron de la iglesia. Tenemos también otros, bueno, no voy a entrar en muchos detalles porque hay muchos falsos, pero os he dado un ejemplo, ¿no? Pero os voy a dar otros 3 ejemplos que quizá podemos pasar por alto, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el legalismo. El legalismo no niega que el Hijo de Dios se haya hecho carne, no lo niega, dice que sí, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Sin embargo, limitan todo lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros estando en la carne, diciendo que no es suficiente su vida perfecta que Él vivió para ser nuestro representante delante de Dios. Según ellos, también nosotros debemos hacer buenas obras para que tengamos algo que ofrecerle a Dios, para que Dios nos acepte. Esta manera de pensar también es negar al Hijo de Dios. El legalismo es pensar que algo de lo que tú puedas hacer te puede dar favor delante de Dios. Eso es legalista. Eso es pensar que siguiendo una serie de leyes estrictas o siguiendo las leyes del Antiguo Testamento, del Levítico, no comiendo tal y vistiendo tal y haciendo todas esas ceremonias, pensando que de esa manera vas a estar bien con Dios, mira, tú estás negando a Dios, estás negando al Hijo de Dios, porque estás diciendo que la vida perfecta que Jesús vivió en obediencia perfecta a la ley no es suficiente para que esa vida perfecta te represente delante de Dios. Porque solamente Jesús es el representante nuestro delante de Dios, no nuestras buenas obras. Sus buenas obras son lo que nos representa delante de Dios. También otro ejemplo sería el libertinaje. El libertinaje, pues aquellas personas que dicen, Cristo me ha salvado, ahora puedo vivir como me da la gana, puedo hacer lo que quiero. El libertinaje también niega al Hijo de Dios porque dicen que no, Jesús no es mi Señor sobre mi vida. Yo no debo acatar sus normas, ¿no? Digamos, yo no debo estar sujeto a Él. Eso también es negar al Hijo de Dios. Y un último ejemplo, también serían aquellos que han oído acerca de los milagros de Jesús, han oído acerca de su vida intachable, han oído acerca de su muerte en la cruz por nosotros pecadores, han oído acerca de su resurrección, han oído acerca de su ascensión. Sin embargo, al oír todas esas cosas dicen, me da igual. Eso es negar al Hijo de Dios. ¿Por qué se escribió? Mira, cuando Juan el apóstol escribió el Evangelio, según Juan, él lo escribió con un propósito en mente. Lo escribió para que, vamos a verlo en la Biblia porque si no, lo voy a decir mal. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20 del 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, y aquí está el propósito por el cual él escribió las cosas que escribió en su libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces tú no tienes que ser un gnóstico para negar al Hijo de Dios. Con tal de que hayas oído todo lo que Jesús hizo, con tal de que hayas visto, ¿no? Digamos, en la palabra de Dios, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, su muerte, y aún así sigas indiferente a eso, tú estás negando al Hijo de Dios. Estás negando al Hijo de Dios. No tienes que ser un gnóstico para negarle. Si no crees en Él, le estás negando. Si no crees en el testimonio que los apóstoles dan acerca de Él, le estás negando. Así de sencillo. Hermanos, podemos estar totalmente seguros que si alguien enseña una cosa diferente de lo que enseña la Biblia en su totalidad acerca del Hijo de Dios, es mentira. Es mentira. Cualquier enseñanza diferente a la Biblia acerca de Cristo es mentira. Ahora, puede ser que pienses que no importa todo eso mientras tú creas en Dios. ¿Qué importa lo que yo crea acerca del Hijo de Dios mientras yo crea en Dios? Bueno, dirás, no importa si Jesús es el Hijo de Dios mientras yo crea en Dios. Eso también es negar a Dios mismo. Porque nos dice el texto, dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. La única manera de tener comunión verdadera con Dios es teniendo una doctrina correcta acerca del Hijo de Dios.
¿Qué crees tú acerca del Hijo? ¿Crees que es tu Señor y tu Salvador? Pues entonces tienes comunión con Dios. Si no lo crees, es mentira. Por mucho que tú digas, bueno, yo creo, con tal de creer en Dios, aunque no sé en qué Dios estás creyendo, pero con tal de creer en un Dios, da igual, estoy bien. No, no es así. Si tú no crees en el Hijo de Dios, estás mal con Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como dice el texto, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí está el camino de salvación. ¿Qué tienes que hacer para tener comunión con Dios? Confiesa al Hijo. Cree en lo que Él ha hecho en la cruz. Cree que Él ha muerto por tus pecados en la cruz. Arrepiente de tus pecados y cree en eso. Y entonces tendrás comunión con Dios. Dejemos de ser indiferentes a Dios. Estamos en tiempo de guerra. El versículo 26 nos dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Los anticristos intentarán engañarnos. No son neutrales con nosotros. Necesitamos saber que son reales y que quieren engañarnos y desviarnos de la doctrina correcta. ¿Estás tú entendiendo eso? ¿Entiendes que es una guerra? ¿Te aplicas para entender mejor y mejor la verdad de Dios? Para poder estar firme cuando una mentira se te presente. ¿Lo haces o no? ¿O te da igual? Hermanos, estamos en el último tiempo. ¿Por qué necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? Ya hemos visto que la primera razón por la cual debemos permanecer en la doctrina apostólica es porque hay falsos maestros. Ahora, la segunda razón, esta es mucho más corta, la segunda razón por la cual debemos permanecer en la doctrina apostólica es que eso determina nuestro destino eterno. Fijaros lo que nos dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La única manera por la cual podemos tener vida eterna es permaneciendo en la doctrina apostólica, es perseverando en lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Si permanecemos en esta doctrina, su promesa de Él hacia nosotros es que tenemos vida eterna. Si tú crees en el Hijo de Dios, tal como lo enseña la palabra de Dios, tienes vida eterna. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Tenemos vida eterna solo en el Hijo. Ahora también, fijaros lo que nos dice el versículo 24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Necesitamos permanecer en la doctrina apostólica porque solo de esta manera podremos tener comunión con Dios el Hijo y con Dios el Padre. La comunión con Dios no se puede basar en mentiras, no se puede basar en cosas que nosotros inventemos acerca de Dios. La comunión con Dios es solamente a través de la verdad que Él mismo nos ha revelado en su palabra. Si permanecemos en la verdad, estaremos en comunión con el Dios Trino. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quieres tú que Dios tenga morada en ti? Cree en el Hijo de Dios, según lo que la palabra de Dios enseña. Y por último, permaneciendo en la doctrina apostólica, tendremos confianza en el día del juicio. Fijaros lo que nos dice el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, aquí está hablando ya de la segunda venida de Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál es nuestra confianza en el día del juicio? Cuando Cristo venga y juzgue a todos, ¿cuál es nuestra confianza? ¿Nuestras buenas obras? ¿O cuál es nuestra confianza? ¿Un hijo de Dios inventado? ¿Un hijo de Dios que no es Dios? ¿Un hijo de Dios que es un simple hombre? ¿Un hijo de Dios que no es nuestro Señor? ¿Un hijo de Dios que no es nuestro Salvador? No. Nuestra única esperanza es Cristo mismo, según la palabra de Dios. Permaneced en Él, para que cuando Él venga, fijaros, tengamos confianza. Si nosotros permanecemos en la enseñanza de la palabra de Dios acerca de Él mismo, tendremos confianza en el día del juicio y no seremos avergonzados por Dios mismo. Aquí está hablando de avergonzarnos cuando Dios nos avergüence por no haber creído en Cristo. Cuando el juicio de Dios caiga sobre todos aquellos que no han creído en Él
Esos son los avergonzados. ¿Quieres estar avergonzado delante de Dios? Él conoce toda tu vida. Yo me imagino que también tendrá que ver algo con eso. Él conoce todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas. ¿Queremos estar avergonzados delante de Él? No. Confía en el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Por eso, hermanos, es muy importante permanecer en lo que la Biblia nos enseña acerca del Hijo de Dios. Estas personas a las cuales Juan está escribiendo se habían alejado de esta sencilla doctrina, porque es sencillo al final lo que la Biblia de Dios enseña. Se habían alejado, habían creado un Dios diferente, el cual no es el Dios de la Biblia, y la conclusión de Juan acerca de ellos es que no tienen vida eterna, van a ser avergonzados delante de Dios, y nosotros que hemos oído ya la verdad, permanezcamos en la verdad. Y en un próximo, cuando Dios quiera ya, en el próximo mensaje, vamos a hablar de cómo podemos permanecer en la doctrina de los apóstoles, porque el texto también nos habla de eso. Dios nos ha dado herramientas por las cuales nosotros podemos permanecer en la doctrina apostólica. Y para daros un adelanto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que aquí es llamado la unción del Santo, la unción que Dios derrama sobre nosotros, es su mismo Espíritu el cual nos guía hacia la verdad para que podamos estar firmes ante las enseñanzas del diablo. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra y permanezcamos, hermanos, y conozcamos cada vez más y más esta doctrina de la palabra de Dios acerca del Hijo. Señor, gracias te damos por tu palabra y te pido que tú nos ayudes a poder permanecer fieles a lo que tú enseñas acerca de tu Hijo, Señor. Gracias te damos por Él, porque Él es nuestra confianza delante de ti en el día del juicio. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.